Hoy vamos a trabajar la temática de estrategias y ámbitos para la innovación. Esto se puede dividir en dos temas que para mí están íntimamente ligados. Por un lado, que no todas las empresas ni los sectores productivos, sean servicios o comercio o agro o industria, o entendidos como sectores al interior de estos grandes rubros, por ejemplo, la industria metalmecánica, o la del plástico, o la del caucho, o la industria de las tecnologías de la información y comunicación, o los servicios y comercios, innovan de la misma manera. Está muy estudiado que a lo largo del tiempo, las empresas, por un lado, pero también estos sectores que nombrábamos antes, van generando estilos o trayectorias, decimos, de cómo innovar. Eso va a ser una partecita de la charla. La otra, los ámbitos. ¿Por qué ámbitos de innovación? Porque la innovación no se da en el aire. La innovación suele darse en territorios, suele darse en ambientes que favorecen o inhiben las capacidades o posibilidades de innovar tanto de las empresas vistas de manera aislada como vistas de manera asociada, como de los sectores. Todos conocemos que hay empresas de un mismo sector, generalmente instaladas o trabajando en un mismo área geográfica. Muchas veces pasa lo mismo con el comercio, por ejemplo, calles para librerías o para cines o teatros o ropa de cuero o artículos deportivos. Y también conocemos lugares en los cuales se caracterizan determinadas producciones, por ejemplo, los quesos y los fiambres en Tandil, el vino en Mendoza, el turismo, que si bien es un servicio más desperdigado porque tiene que ver más bien con atractivos naturales y construidos. Es decir, la producción históricamente se ha ido enraizando en determinados lugares porque encuentra allí algunos recursos para producir y últimamente algunos recursos para innovar. Justamente lo que vamos a ver ahora son estas diferencias entre sectores y empresas y por otro lado en lo que pueden aportar o no los ambientes para innovar. En el final veremos tres experiencias, una de asociatividad empresaria, otra de que ocurre acá en la Argentina, más específicamente en el conurbano bonaerense. Vamos a ver brevemente la forma en la cual se organiza un distrito del mueble en Italia que tiene la característica de que son empresas muy pequeñas pero que cooperan entre sí para producir un determinado tipo de bien, o sea, mostrando una forma de articulación que promueve permanentemente la productividad y la innovación. Y vamos a ver la experiencia de un centro de servicios tecnológicos para la industria de la maquinaria agrícola, instalado en Las Parejas, provincia de Santa Fe, que atiende a un radio de ciudades mucho más amplio, pero que tiene sede en esa zona santafesina. Bueno, las pymes en particular, para no hablar de todas las empresas y todos los sectores que innovan, a nosotros nos interesa en esta academia y en este momento en particular fundamentalmente hablar de la innovación en pymes. Vimos la vez pasada que todas las pymes pueden innovar, que es cuestión de cómo se lo proponen, de qué estrategias generan y demás. Es cierto que la mayoría de las pymes innovan de una manera informal. Si uno les preguntase, cosa que nosotros por ejemplo hacemos en la universidad, preguntarle a las empresas, ¿ustedes innovan? Muchos dicen que no. Pero cuando uno les pregunta si han hecho productos nuevos, si se han capacitado en una norma, si se han preparado para exportar, si han incorporado tecnología nueva, todas van a decir que sí a muchas o a varias de esas preguntas. Y efectivamente muchas empresas innovan o hacen esfuerzos de innovación aunque no lo reconozcan formalmente o no tengan un departamento para innovar, incluso sin ni siquiera registrar las actividades. Pero está claro que en los contextos competitivos en los cuales estamos, todas las empresas, más consciente o menos conscientemente, más formal o más o menos formalmente, generan actividades de innovación. Por otro lado, esa capacidad de las pymes tiene que ver, entre otras cosas, por su posibilidad de vincularse con ese entorno.
En los entornos hay recursos humanos, hay recursos calificados, hay tecnologías, hay infraestructuras, hay otras empresas, hay proveedores y está muy estudiado, muy demostrado que las empresas más innovadoras suelen ser las que mejor y más se vinculan con su entorno, justamente con esas otras instituciones y recursos que tienen los ambientes que acabo de nombrar. Y justamente un fenómeno y una actividad fundamental de las empresas es vincularse. Vincularse con otras, vincularse con las instituciones y generar o recursos propios para vincularse o conectarse con recursos que están formados o que tienen la misión de vincular actores dentro de los sistemas productivos. Y justamente la visión actual de la innovación ya no habla de innovadores aislados o que la innovación solamente la hace una empresa. Hay muchos casos de empresas que innovan, de innovadores que llevan adelante los procesos de innovación, pero efectivamente lo que uno puede ver en determinados contextos es que hay una serie de vinculaciones virtuosas entre elementos en general público-privados que promueven la innovación. A este conjunto de actores público-privados que promueven la innovación lo solemos llamar sistemas nacionales o regionales de innovación. Esa innovación está basada fundamentalmente en procesos de aprendizaje. Aprendizajes de cómo se hacen las cosas, de quién es el mejor proveedor, de cómo tomar las mejores decisiones, de cómo encontrar un financiamiento más adecuado, etc. Dentro de ese proceso, la tecnología resalta desde hace mucho tiempo como algo muy importante y en general la tecnología debería ser definida como un cúmulo de conocimientos que nos permiten interactuar con los objetos o transformarlos. Y efectivamente, tecnología en este mundo actual es una variable absolutamente crítica a los procesos de innovación. ¿Por qué también resaltamos acá el término empresa, si bien todo es un sistema? Y porque efectivamente la empresa es el actor privilegiado en el cual se producen estos procesos y dinámicas de innovación, obviamente articulados con estos actores. Y por último, que la innovación no es un artefacto meramente, no es un objeto, no es ni siquiera una tecnología. Es un proceso en el cual se van generando aprendizajes de manera interactiva entre estos actores de un territorio. ¿Qué ocurre cuando este ambiente es virtuoso? Es decir, cuando se producen sinergias que promueven y llevan a los actores a innovar, que les brindan seguridades, que les brindan recursos. Y lo que encontramos es lo que se define modernamente como un medio de innovación, un medio innovador, un lugar donde hay mucha interacción y mucho aprendizaje, donde participan los actores locales, ya sean públicos y privados, donde tiene un rol determinante la organización institucional de ese lugar, la gente coopera, la gente tiene objetivos comunes, la gente lleva a acuerdos, la gente puede cooperar. La organización propia del sector productivo, es decir, hay conformadas redes de proveedores y clientes, hay conformadas redes de usuarios con sus empresas, hay conformadas redes comerciales, por ejemplo, para exportar. ¿Hay una dinámica cooperativa o no la hay? Y por último, si el territorio posee recursos y activos sociales específicos, llámese sistema bancario, crediticio, centro de tecnología, centro de formación profesional, lugares de encuentro, ferias para mostrar productos, etc. Es decir, el medio innovador en definitiva estaría conformado por al menos estos 4 conjuntos de elementos. Para terminar esta primera parte, la innovación se produce por aprendizajes, cuando se usa, cuando uno se conecta con sus clientes. La innovación que se produce al conocer qué es lo que pasa en el mismo proceso productivo, ahí tiene un rol fundamental los trabajadores. En los últimos años, las experiencias más innovadoras son aquellas en las cuales se incluyen a los trabajadores dentro del proceso de innovación, ya que ellos conocen dónde se frena el proceso, dónde se lo puede mejorar, qué cosa nueva se puede hacer. Incluso hay muchas estrategias de empresas, también pequeñas y medianas, de darle más voz y participación a los trabajadores en el diseño y las estrategias de innovación.
en la interacción con otras firmas e instituciones y también cuando se adquiere tecnología e insumos. ¿Qué es lo que hace que podamos definir a una empresa como innovadora? Para analizarlo hay que tomar dos grandes conjuntos de elementos, los propios de las firmas, los internos y los externos. Entre los internos, con qué recursos cuenta, si tiene recursos humanos calificados, qué posición ocupa en el mercado, si está en un mercado en crecimiento o en decrecimiento, si tiene una estructura organizativa que favorece el diálogo y el intercambio de ideas, la actitud de los propios dirigentes empresariales, el dueño, el CEO, el gerente, son muy importantes, ya que en general las estrategias de innovación, si bien pueden surgir de abajo hacia arriba, se implementan con decisiones que provienen desde la cúpula de las organizaciones. Y también cuestiones que tienen que ver con cosas que están fuera de la firma. ¿Qué pasa con el empleo en la zona? Si hay actividades de innovación y desarrollo de innovación, si hay recursos accesibles para la producción que se quiera desarrollar, si el lugar es atractivo para que vengan inversores o clientes o proveedores, si existe en el área una política que promueva la interacción, la innovación en las firmas, si hay redes de cooperación, etc. Esto hace que, si bien los sectores, por ejemplo, de tecnologías avanzadas suelen ser más innovadores y dinámicos en relación a los más tradicionales, aunque en los tradicionales últimamente cada vez hay más estrategias y procesos de innovación, incluso hay muchísimas empresas innovadoras dentro del mundo de los sectores tradicionales, también es cierto es que no todas las empresas actúan en el mismo sistema territorial. Conocer el sistema territorial, interactuar con él, no encerrarse, darse a conocer, vincularse con otros es clave para innovar. Dentro mismo de las empresas, rescatamos al menos 4 capacidades o competencias importantes que la empresa debe tener y o desarrollar. Esto no quiere decir que la empresa tenga, por ejemplo, un departamento de tecnología, un departamento de operaciones, etc. Quiere decir que son funciones, actividades, procesos dentro de la firma. Uno, el del desarrollo tecnológico, la compra de tecnología, la adquisición de tecnología, el conocimiento de la tecnología que está en el sector, la posibilidad de generar cambios tecnológicos dentro de la firma. Otra, una cierta capacidad operacional, es decir, la posibilidad de transformar, de cambiar, de disponer los elementos de otra manera, la posibilidad de llevar a la práctica las decisiones que toma la gerencia. La capacidad de gerenciar, no de administrar solamente, de gerenciar, es decir, de generar recursos que antes no existían, de generar conocimientos que antes no se tenían, de manejar información, y la capacidad transaccional o de vinculación, la capacidad de intercambiar con otros, la capacidad de llegar a acuerdos con otros. 4 capacidades que las empresas suelen desarrollar o disponer al ser innovadoras, o dicho de otra manera, 4 competencias o capacidades de las empresas que deben ser desarrolladas para poder llevar adelante procesos de innovación. Entonces tenemos territorios que son diferentes, más densos unos, menos densos otros. Tenemos capacidades de las empresas desarrolladas o a desarrollar para poder innovar. Y una vinculación entre la propia capacidad que tiene la empresa y lo que ofrece el entorno territorial, ya sea público como privado, e incluso aquellas cosas que parecen un poco alejadas al mundo empresarial. Por ejemplo, la formación profesional, por ejemplo, las normas culturales y las pautas para la cooperación, por ejemplo, ciertas políticas que tienen que ver con la atracción empresarial al territorio donde uno está, posibilidades de encuentro, parque industrial, parque tecnológico, centro de servicios, etc. Bueno, entonces ahora vamos a ver unas pocas experiencias que les quería mostrar. El Grupo Asociativo DIPAT, Patagonia Rajes, el Distrito Industrial del Mueble, la Fundación CIDETER de las Parejas y la Red de Centros Tecnológicos de ARINRA. Los vamos a nombrar muy rápido y después
Si quieren hacer alguna pregunta será bienvenida sobre este último tema o sobre los anteriores. Traigo a colación DIPAT porque en su momento, en plena crisis, en los años fines de los 90, principios de los 2000, en San Martín, fundamentalmente la situación del sector productivo industrial era muy mala y un pequeño conjunto de empresas se decide unirse para, en principio, exportar. Se empiezan a reunir entre ellas, se reúnen con el municipio, se reúnen con las cámaras, se reúnen con la Universidad de San Martín y de a poco arranca un trabajo de identificar sus fortalezas, identificar sus capacidades, identificar los mercados y se va generando un espíritu de colaboración y participación muy, muy importante. En ese momento la idea era poder exportar. Era un poco una locura lo que se proponían, pero habían encontrado que la estrategia de supervivencia y de crecimiento posterior de las empresas pasaba por poder exportar. Para lo cual tuvieron que hacer toda una tarea de vinculación entre ellas que las llevó paulatinamente a encontrar oportunidades. Por ejemplo, la oportunidad de generar diseños propios, generar diseños más atractivos, la posibilidad de innovar en materiales, innovar en la línea de producción, innovar en la forma de acercarse a los mercados. Para eso también necesitaron formar recursos humanos propios y del entorno. Una experiencia muy reconocida de ellos es, por ejemplo, haber montado un centro de formación profesional dentro de una escuela secundaria técnica de la zona en la cual ellos dotaron de tecnología con apoyo público a la escuela para que allí se forme gente y por otro lado se realicen ciertas cuestiones que tienen que ver con moldes y matrices que para esa industria es absolutamente fundamental. También pasaron a desarrollar actividades conjuntas de logística y distribución, de marketing y de ventas y por lo tanto ese pequeño grupo de empresas que ahora se multiplicó por 3 más o menos tiene una permanente acción de exportación de sus productos al mercado latinoamericano. Y tiene además un montón de beneficios secundarios, externalidades podríamos decir, que provienen de su actividad asociativa. Entre ellas fundamentalmente el incremento de sus capacidades para innovar. Otro ejemplo que quería traerles a colación es el del distrito del mueble de Alto Livenza en Italia, que es la zona italiana donde más sillas se producen. Y sin embargo no hay fábricas de sillas en ese lugar. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que hay un sinnúmero, cientos de pequeñas empresas del sector de las sillas o de los muebles en general, que cada una hace una parte del bien final. Y para cada negocio, para cada línea de producción, se van juntando para poder articular a los mejores proveedores de cada una de las piezas que forman parte de ese bien final. Esto no puede ocurrir nunca en el aire. ¿Por qué? Porque tiene que ocurrir en un medio geográfico que permita la asociatividad, que la aliente, que la promueva. Tiene que tener recursos territoriales que las empresas no pueden tener. Por ejemplo, las empresas no pueden formar a la gente. Las empresas incluso tampoco hacen marketing o tampoco son las que venden. ¿Por qué? Porque hay otros centros o empresas especializadas que le brindan a todas las empresas en general, como se dice, al distrito, de unas capacidades que las empresas por su escala, pues son todas muy pequeñitas, no pueden sobrellevar. Es decir, las empresas son pequeñas unidades familiares productivas que hacen extremadamente bien una determinada pieza de un bien mayor y que la única forma que tienen de poder producir, vender y generar rentabilidad es trabajando conjuntamente. Esto es una de las formas típicas de organización empresarial, difícil de reproducir, pero que ha inspirado muchísimas soluciones a la poca capacidad que tienen las empresas aisladas de hacer pie en los mercados y fundamentalmente en los mercados de exportación. Quería también traer a colación una red de centros tecnológicos que se está armando en el seno de ADIMRA. ADIMRA es la Asociación de Empresarios Metalúrgicos de la República Argentina, que
tenía a lo largo del tiempo una serie de iniciativas que promovían la tecnología y la innovación en las firmas que forman parte de sus diversas cámaras, ya sean sectoriales o territoriales. En los últimos años, la necesidad de innovar, la necesidad de ayornarse tecnológicamente, la necesidad de competir, de ser más productivos, los llevó a incrementar la oferta de capacidades científico-tecnológicas que podía proveer la asociación a sus asociados. En esa lógica, lo que se armó es una red de centros de servicios tecnológicos que están dispersos por el país, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, etc. Tienen estos centros que tienen capacidad de brindarle a las empresas de cada uno de los sectores o en esos lugares de ciertos servicios tecnológicos. Vamos a decir que las 4 áreas principales que tiene que ver o que desarrolla la ADINRA son la formación de emprendimientos innovadores, tiene toda una metodología de trabajo, incluso con herramientas financieras, para apoyar a nuevos emprendimientos en el área tecnológica, metalmecánica. Es muy importante lo siguiente: una de las formas más interesantes o importantes para innovar en el mundo moderno es crear una nueva empresa. Un nuevo emprendimiento que explote cosas que otras no pueden hacer. Incluso empresas que nacen de empresas más grandes y que porque están instaladas ya en un mercado, porque son tradicionales o porque no quieren hacer una innovación, tal vez una nueva generación o profesionales dentro de la empresa preexistente crean la propia unidad. Otra tiene que ver con formular y gestionar proyectos, otras tienen que ver con la robótica, otras tienen que ver con la ingeniería inversa, es decir, un conjunto de iniciativas que le brindan a los empresarios metalmecánicos herramientas para innovar. Está la cuestión de la formación de recursos humanos, es un servicio absolutamente fundamental, porque elevar la capacidad y la calidad de los recursos humanos es una clave absolutamente insoslayable para poder innovar. Hay una variedad muy grande de cursos y de actividades formativas y otros servicios que tienen que ver más bien con la tecnología avanzada, con revisar materiales, con hacer diseño, con hacer prototipos, utilización de impresoras 3D o aditivas, es decir, un conjunto de servicios, de actividades, de propuestas que están disponibles para que las empresas puedan mejorar sus capacidades de innovación. Y lo que ahí ocurre es que las empresas pueden acceder muy fácilmente a estos servicios. Ahí está Incuba, por ejemplo, que es el nombre que se le da a los procesos de creación de empresa metalmecánica por parte de ADINRA. Por último, una experiencia que a mí me tocó, por suerte, también conocer muy de cerca, es la Fundación Sideter. Se conoce que la Argentina es evidentemente un país agropecuario, agroindustrial, muy potente, pero se conoce menos que la Argentina es un país productor bastante importante de maquinaria agrícola. Hace unos años la provincia de Santa Fe tenía una Dirección de Asistencia Técnica que hacía unos pocos ensayos y pruebas para la metalurgia, digamos, del sector de la maquinaria agrícola. Cuando ya la crisis y demás de fin de los años 90, principios de los 2000, no permitió continuar con esta pequeña actividad, los empresarios decidieron asociarse bajo la forma de una fundación para continuar y ampliar y potenciar esos servicios tecnológicos a sus asociados y a otras empresas que los requirieran. De allí surgió esta Fundación Sideter, que lo que hace fundamentalmente es brindar conocimiento, tecnología, servicios, capacitaciones a todo el mundo de la empresa de la maquinaria agrícola, en un radio geográfico que incluye a las parejas, Armstrong y demás, y les brinda una serie grande de servicios. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque las empresas solas, pequeñas y medianas, fundamentalmente no van a poder innovar sin
vincularse, sin acercarse a centros tecnológicos, sin recibir también los aportes de otros, ya sea colegas u otras instituciones que puedan brindarle estas herramientas, estos tips, estas capacidades para innovar. Bueno, espero que todo esto les haya servido. Aquí está también mi nombre completo y mi correo electrónico por si en alguna otra oportunidad quieren hacer una consulta. Les agradezco muchísimo la participación y quedamos pendientes de las preguntas que se puedan producir. Muchas gracias.